Señores ministros y amadas hermanas, que el eterno Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Es un honor el saludarlos en esta mañana desde la nación del Ecuador, la ciudad de Ambato. Sean bienvenidos ustedes a esta enseñanza de la palabra de Dios del Ministerio de Restauración Doctrinal a las Naciones. Damos paso a nuestro amado pastor Juan José Muro. Muy bien, gloria a Dios para siempre. Queremos saludarte en la gentileza, la televisión, tu teléfono. Queremos saludar a todos los que nos ven por la televisión online a través de las redes sociales. Les saludamos desde la ciudad de Ambato y también quiero saludar a todos los que están esta mañana en mi casa. Estamos transmitiendo desde mi casa. ¿Tu teléfono? Ahí. Estamos transmitiendo desde mi casa porque sabemos que son tiempos de lo cual el mundo entero está viviendo circunstancias que realmente la humanidad de esta generación no ha vivido, como la pandemia. Y hemos venido a la casa para que de una u otra manera tengamos prudencia en este tiempo y que podamos hacer las cosas mejores. Y es por eso que también es nuestro anhelo de que podamos salir en vivo, porque vemos la gran necesidad que hay pocos ministerios que realmente enseñan la doctrina bíblica. Mayormente, así como ha venido una pandemia a través de las redes sociales para destruir a la iglesia cristiana. Somos un ministerio doctrinal apologético que defendemos la palabra de Dios, porque sabemos que la palabra de Dios tiene que ser defendida a través de los verdaderos predicadores, que no podemos callarnos y tenemos que hablar la verdad. Por eso Oseas, capítulo 4, versículo 6 dice: mi pueblo es destruido desde el Antiguo Testamento por falta de conocimiento. Por falta de conocimiento. La iglesia es casa de oración. La iglesia es un lugar donde venimos ¿a qué? A orar, adorar, alabar y escuchar solamente Biblia. No venimos a contar fábulas, ni a contar la vida de un pastor. No venimos para hablar de un hermano que está sentado. Venimos para predicar solamente la Escritura Sagrada, porque solamente la Biblia trae salvación. Pónganse de pie, amados hermanos y amadas hermanas. Y vámonos al libro de los Filipenses. Libro de los Filipenses. Capítulo 1. Y vamos a leer del 1 al 3 y el hermano Carlos Arcos ahí lo va a leer. Sea bendito el nombre de Cristo. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Filipenses capítulo 1, versículo 1. Salutación. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Oración de Pablo por los creyentes. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Muchas gracias, mi hermano. Hasta el 3. Vamos a tomar asiento, antes vamos a orar. Amado Dios mío, amado Padre bendito, amado Padre celestial. Señor Dios todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra. Esta mañana, bendito Jehová, venimos a presentarnos delante de usted a través de su Hijo, el Señor Jesucristo. Venimos, maravilloso Dios, maravilloso Rey, para reconocer su soberanía. Venimos, Padre Celestial, para reconocer su omnipotencia, su omnisciencia, su omnisapiencia, su omnipresencia. Reconocemos su eternidad, reconocemos su inmutabilidad, reconocemos su justicia, reconocemos su misericordia, reconocemos que usted es un Dios de amor, reconocemos los atributos que están revelados para el hombre en la Escritura Sagrada, como su infinidad. Reconocemos, Padre, que usted es el Espíritu, el Dios Espíritu. Mi alma te alaba, bendito Jehová,
que usted es un Dios incorpóreo, un Dios inmaterial. Alabanza a tu nombre, un Dios eterno que vive en la eternidad, que no vive en el tiempo y en el espacio. Reconocemos, Padre bendito, que usted es el creador de todas las cosas. Reconocemos que usted es el creador del hombre, que usted en un concilio intratrinitario dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Reconocemos, Padre, que la Biblia es la revelación de Dios para el hombre. Reconocemos que la Biblia es la constitución de la vida para todo hombre. Reconocemos que la Biblia tiene alta dignidad moral. Reconocemos que usted creó al hombre y a la mujer e instituyó un matrimonio para vivir conforme a su palabra, para vivir conforme a sus leyes, Padre, y no conforme, Padre, a las normas que el hombre ahora ha colocado, Padre bendito, como la unión libre, como el adulterio y la fornicación, Padre celestial. Creemos que la palabra, alabanza sea tu nombre, ha sido creada, Padre bendito, para que todo ser humano pueda entender cuál es el propósito de su creación, cuál es el origen de su creación y hacia dónde nosotros vamos. Padre, gracias, bendito Jehová, porque nosotros tenemos el honor, la dignidad tan grande de poder tener una Biblia, porque la Biblia, Padre, es lámpara a nuestros pies. Gracias, poderoso Dios, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Tomen asiento, amados hermanos. Muy bien. Y vámonos al Salmo capítulo 19. Salmo capítulo 19. Salmo capítulo 19, versículos 7 al 9. Y el mismo hermano Carlos Arcos, que tiene el micro, lo va a leer. Ahí sentadito. Versículos 7 al 9. Salmos capítulo 19, versículo del 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Muchas gracias, mi hermano Carlitos. Entonces viene una pregunta. ¿Por qué debo de estudiar la Biblia? Porque la Biblia es la revelación de Dios. ¿Para quién? Para el hombre. No es para los ángeles. Los ángeles no tienen salvación. No es para los animales. Es para todo antrópodo, para todo. Miren acá. Hay una palabra clave, que es la palabra teología. La palabra teología en el griego es theos, que significa Dios. Y la palabra logos significa razón o discurso o tratado. Por lo tanto, la teología bíblica, porque hay que especificar, porque hay teología historicista, por ejemplo, teología de la historia. La teología bíblica es la revelación de Dios para el hombre. Teos, Dios. Logos, que es logía, logos en griego, discurso, razón o tratado. La escritura sagrada, que ha sido escrito en un lapso de un proceso de 16 siglos, de 1600 años, es una revelación progresiva. Dios Espíritu usó a más de 40 autores humanos. Eso significa que soberanamente Dios trajo a 40 autores humanos y un poco más para que sean los agiógrafos. Los agiógrafos son aquellos que escribieron con su mano la escritura sagrada. Entonces, cuando el hermano Carlitos lee, dice que la palabra de Dios es para el hombre, que convierte el alma. Qué interesante, porque el hombre en la antropología bíblica es un ser tripartita. El hombre es espíritu, el hombre es alma y el hombre es cuerpo biológico.
Y la palabra de Dios, la razón de Dios para el hombre, es para que el hombre se convierta ¿a qué? De sus malos caminos, del reino de las tinieblas al reino de la luz. Entonces, amados hermanos, creo que apagué el micro, parece que no. Es mi voz. No, parecía que seguía con el micro. Entonces, la teología bíblica es la razón de Dios para el hombre. Todo ser humano, de toda clase social, sea de la aristocracia, sean aquellos que se llaman de sangre azul, sean los reyes de España, sean la eminencia del mundo, tienen que conocer la Biblia, porque la Biblia ha sido creada por el Creador, para que la creación, hombre, mujer, pueda saber cuál es la naturaleza de su origen en este mundo. Es por eso que cuando usted agarra el libro de Carlos Darwin o agarra libros religiosos, usted no encuentra realmente el origen del universo. Usted no encuentra realmente el origen del hombre. Solamente son libros que formulan dudas en la mente del hombre. Pero ¿por qué la gente abraza esta teoría que nació en el pensamiento de un tal hombre llamado Erasmus Darwin, que era el abuelo de Carlos Darwin, allá en el siglo entre 19 a 20? Primeramente, déjame decirle que esta nación llamada Inglaterra era una nación que amaba a Dios. Pero así como Dios va levantando avivamientos, va levantando realmente un pueblo, Satanás, que es el mono de Dios, sigue trabajando de una u otra manera para poder limitar en esa eternidad que Dios le ha puesto al hombre y que el hombre no alcanza a entender, como dice el libro de Coelet, de Eclesiastés capítulo 3. Entonces Satanás se aprovecha de ese deseo de que cada antropo, de cada ser humano, de una u otra manera tiene el deseo de buscar deidades, divinidades, de buscar a Dios. Entonces es ahí cuando Satanás se aprovecha y formuló de una manera de mente, de ideas, una manera de ideas a través de la mente, lo que es la religión. ¿Y qué cosa es la religión? La religión es el esfuerzo de cada individuo para tratar de llegar a Dios, no a la manera de Dios, sino a la manera del hombre. Vuelvo a decirlo, la religión es el esfuerzo de cada individuo de querer tratar de llegar a Dios, no a la manera de Dios, sino a la manera del hombre. El Dios creador, eso no lo habla Erasmus Darwin, no lo dejó escrito para que su nieto Carlos Darwin lo pusiera pues en este libro que se llama el libro de la evolución. Ahí no está escrito. Por ejemplo, el libro de la perla de los mormones tampoco lo habla. La revista de los atalayas de Charles Russell, que están por todo el mundo, que son los mal llamados testigos de Jehová, tampoco lo habla. El libro de la catequesis de la religión católica sí lo habla, sí enseña sobre la creación. Claro que sí. También enseña sobre la deidad de Cristo. Pero lo que enseña mal es la idolatría. ¿Te das cuenta? Entonces hay una parte de doctrina que parece que es verdadera porque sabemos que el ángel de luz, ¿no? El ángel de luz. ¿Qué es un ángel de luz? Es algo que brilla, que aparenta que es correcto, pero el trasfondo es oscuro, es macabro. Entonces tenemos que darnos cuenta que la Biblia ha sido creada de Dios para el hombre. Y el apóstol Pablo, el último de los apóstoles, escribió una carta a una iglesia que estaba en la ciudad de Filipos. Hay algunas cartas que se llaman las cartas de prisión, que ya vamos a ver, y una de esas cartas es la carta de los filipenses, como la carta de Filimón, como la carta de Colosenses. Son llamadas cartas que fueron escritas en prisión. Y mira qué lindo, porque Pablo escribe una carta en la cárcel con gozo. Él en la cárcel, él podía decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él en la cárcel podría decir: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces estamos viendo unas características que Pablo nos expresa realmente cuando uno ama a Dios. Cuando uno llega a amar a Dios en medio de esa prueba, el empujo que uno tiene para seguir adelante es que todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Y esa fue la pluma del apóstol Pablo que dejó escrito en la carta a los filipenses. Un hombre extraordinario, un ejemplo de un hombre mortal realmente a seguir. No hay otro ejemplo realmente desde la historia que yo tengo uso de razón, humanamente, que haya un líder como Pablo. Pablo tuvo el dinero que quiso porque sus padres eran ricos. Pablo y su familia, cuando era Saulo de Tarso, él era de la aristocracia. Él era fariseo de fariseos, era hebreo de hebreos. Y como ya te había contado, los padres de Pablo eran tejedores de tiendas del Imperio Romano. Es como que usted sea constructor, pues, de gobierno. Usted construye, pues, las carreteras. Usted no va a tener plata. Claro que va a tener plata. Pablo era un hombre que había crecido en una cuna de riquezas. Y había sido instruido por uno de los mejores fariseos maestros llamado Gamaliel. Claro, Gamaliel era un hombre de amor, pero tenía carácter, porque los hombres que tenemos carácter de liderazgo, que tenemos carácter para enseñar, tenemos que tener un carácter disciplinado. No podemos ser débiles, y más en el mundo espiritual. Pablo era un hombre también muy amoroso, pero era muy estricto. Muchos hubieran querido estar en la escuela de Pablo, pero no lo hubiera soportado. Muchos de ustedes hubieran querido estar en el tiempo del Señor Jesús y ser discípulos. No los hubiera soportado porque el Señor Jesús humillaba. Hombre de poca fe. Era un hombre que en tu cara te decía tus cosas. Si ahora no toleras la iglesia en el siglo XXI, míralo, hubieras tolerado la persecución de la iglesia primitiva. La iglesia primitiva no estaba en vanidades. La iglesia primitiva solamente se sometía a Cristo, vivía la palabra. Por eso no es correcto que estés pensando que mejor hubieras vivido allá. Si viviendo con toda la vanidad y la comodidad que tienes te cuesta amar a Dios. Allá no había carro, mi hermano. Allá te ensuciabas tus uñitas. Ahí las hermanas no se pintaban ni con brillo las uñas. Ellas no estaban pensando en limarse las uñas. Ellas no tenían tiempo de eso, porque vivían perseguidas, pero amaban a Dios sobre todas las cosas. Que sabes qué hacían, que no importa la vanidad, no importa el orgullo, su Cristo era primero, su Dios era primero, la palabra era primero. Ellos preferían morir en un coliseo, porque sabían que cuando un león te mordía la yugular, en segundos morías y se acababa su vida y se iban a la presencia de Cristo. Ahora te viene el COVID y tratas de pagar lo que puedes para sobrevivir. Pero no para Cristo, sino porque todavía quieres pasearte acá por el mundo. Todavía quieres vivir porque todavía quieres ir al mall. Todavía quieres saber, ¿y qué vamos a hacer hoy? ¿Y ahora qué planes tienes? Esa gente no vivía eso. Y tú dirás, pastor, ¿por qué me hablas eso? Porque debes de dejar de ser un cristiano light, un cristiano mediocre, y darte cuenta que hay 50 países en el mundo que tienen persecución contra mis hermanos. Y yo no puedo estar quieto en mi corazón. Por eso soy así. Yo no puedo tener paz en mi alma, sabiendo que hermanos pastores los están matando en Nigeria, los están matando en Afganistán, los meten a la cárcel en China. En Corea del Norte los matan. Yo no puedo pensar como piensas tú, un cristianismo mediocre. Porque para mí el vivir es Cristo. Y si para mí el vivir es Cristo, para mí el vivir es una iglesia que ama a Cristo. Pero es muy difícil entender esto. Es muy difícil entender por la falta de deseo de amar a Dios. Y estas son las iglesias de ahora. El deseo de amar a Dios es poco. Es poco. Pablo visitó por primera vez Filipos, el segundo viaje misionero. En su segundo viaje misionero visitó Filipos. ¿Cómo lo visitó? En una respuesta de una visión macedonia.
La estructura de las cartas que encontramos en Filipos, en el Nuevo Testamento, la estructura de las cartas paulinas, mejor dicho. Las cartas paulinas son las epístolas que Pablo escribió con su pluma. Esas cartas que Pablo nos enseña, nos damos cuenta que fueron escritas de una manera diferente de este tiempo. Las cartas gramaticales, como un día les enseñé, en este tiempo terminan con el nombre del remitente, mientras que en los tiempos de Pablo, el nombre del que escribía la carta se ponía primero. Por eso cuando usted lee, cuando leyó el hermano Carlos, dijo Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Esa era una manera refinada, una manera culta, de lo cual existe una presentación, una carta de presentación de la persona que lo hace. Hoy en día se ha cambiado totalmente la gramática de la escritura de las cartas. Entonces vemos que a continuación seguía el nombre de la persona o de las personas a quien se dirigía la carta. Este principio era el modelo de una sociedad griega culta, de lo cual lo hacían de esa manera. Y debemos de darnos cuenta que los griegos eran personas cultas. Alejandro el Magno era gente culta. Que así no hayan sido cristianos y hayan sido adoradores de las mitologías griegas, deberíamos aprender lo que es bueno también de ellos. El ser personas educadas, el ser personas cultas. El saber, el ser culto, hermano. Yo te voy a decir algo. No solamente es decir por favor tal cosa, gracias tal cosa. El ser culto es tener honor a tu palabra, tener dignidad en lo que haces. Uno debe de tener dignidad. El problema es que cuando uno anda en pecado, la dignidad, que es la moral de Dios, la imagen en primera instancia que Dios le dio al hombre, está opacada. Y es por eso que muchas veces ese pecado hace que dejes a Dios de lado. A mí sí me incomoda que ames poco a Dios. Te digo bien sincero, a mí sí me molesta que ames poco a Dios. Que seas tan dejado, tan dejada. Y siempre te lo digo los domingos, que vengas al templo cuando quieres. Yo puedo dejar de decirte, pero alguien tiene que decirte, hermano. Alguien tiene que decirte lo mal que estás delante de Dios. Tú puedes buscar un pastor. Yo no sé qué pastor quieres buscar. ¿Quieres ir a la cuadrangular? ¿Quieres ir a la cuadrangular? Está en la apostasía. ¿Quieres ir? Anda a la apostasía. Están en las organizaciones de acá, ecuménicas. No puedes hablar de los falsos apóstoles, porque estas organizaciones de acá están así con Cash Luna. Es más, acá este pastor se viste hasta como Cash Luna. Se peina hasta como Cash Luna. Ya te voy a enseñar las fotos. Pero a esta gente no se le puede hablar la verdad porque lastima su corazón. Porque vive en un mundo social. ¿Quieres buscar esas iglesias? Pues hermana, búscalas. Pero déjame decirte que no te vas a ir con Cristo. Porque la bestia del falso profeta tiene una gran tela de araña con religiones, sectas y con apostasía, con falsos apóstoles y falsos profetas. Seas bautista, seas pentecostal. Lo que tienes que hacer es de Cristo. Lo que tienes que hacer es de Cristo. Tú no puedes venir a esta iglesia a buscarme a mí. Tú tienes que venir a buscar de Cristo. Adorar con pasión. Si tú no puedes adorar, porque tú estás adorando y estás mirando al costado, es que estás con tormento demoníaco. El diablo no te deja. No puedo decirte otra cosa. Lo que es negro, lo que es blanco. Si no puedes alabar es porque tienes tormento demoníaco. ¿Pero por qué tengo tormento demoníaco? Porque no congregas. ¿Debes llevar a tu mamá? Vienes a tu misa los domingos nada más. Vienes cuando quieres. Pero para el billete, ahí estás por donde quieras buscándolo. A cualquier hora buscas la plata. Pero bien dijo Dios en el libro de Proverbios, si me buscares como el oro y la plata me encontrarías. Pero no lo encuentras. Por eso no se restaura lo que más anhelas. Por eso hubieron fracasos en el pasado. Conociendo a Cristo, pecabas. ¿Hasta cuándo más vas a pensar de esa manera? Por eso el libro de Romanos dice, renovaos en el espíritu de la mente. Pero ¿cómo te puedes renovar si no congregas? Te puede molestar con los predicadores que
la palabra. ¿Sabes por qué te molestas? Te lo voy a decir bien sincero, porque tú no sabes quién es Dios. Dios es recto, mijita. Dios es honesto, Dios es íntegro. ¿Qué clase de Dios conoces? De repente lo tengas ahí en una estampita. De repente en tu billetera y tengas a San Judas Tadeo. Por eso piensas así. Dios es recto. Dios es íntegro. Dios es honesto. ¿Tú te imaginas tener un Dios deshonesto? Imagínate qué miedo, ¿sí o no? Porque te traicionaría. ¿O no? ¿No te conviene saber que tu Padre y Dios es honesto? ¿Y que te exige a ti ser santo, ser honesta? ¿Te molestas teniendo un padre así? ¿No tuvimos padres terrenales inmorales que maltrataban a nuestras madres? ¿No los tuvimos? Borrachos, drogadictos, adúlteros. ¿No los tuvimos? Todos los hemos tenido. Porque no hay hombre que no sea pecador. Mírame, léeme el versículo 21 de Filipenses. El versículo 21 del capítulo 1, Filipenses. El núcleo de la carta del apóstol Pablo se encuentra centrado en el versículo 21. Léelo, hijo. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Gracias. Ese es el versículo nuclear. Ese es el versículo atómico. ¿Se das cuenta? Para mí, dice. ¿Está hablando Cristo? No. Está hablando Pablo. Y Pablo está hablando de él. ¿Por qué no puede hablar de mí? Él sabía que para él, para mí, el vivir es Cristo. ¿Sabes lo que significa eso? Que Pablo lo encontraba solamente en Cristo. Oye, ¿qué hace Pablo? Está en su oficina. ¿Y qué hace en su oficina? Estudiando, haciendo libros, ministrando la palabra. Oye, ¿y Pablo, puedo hablar con Pablo? No está ocupado. Está predicando, está dando consejería. Oye, Pablo no está en el mall. Y Pablo se fue a ver a su tía. Le quiso colada morada. ¿Y Pablo qué fue? Se fue a comer pollo a la brasa. Porque su abuelita le dijo, ay, ñañito, ven. Pablo no tenía dirección. Pablo no vivía en la Víctor Hugo con el pasaje Yerovia. La posición de Pablo era en Cristo. Pablo decía, si quieres buscarme, búscame en Cristo. Para mí, el vivir es Cristo. En otras palabras decía, ¿quieres buscarme a mí? Ora para que el Espíritu te diga dónde estoy. Y para que el Señor me ponga en el corazón, a ver si te recibo. Porque mi posición es Cristo, no el diablo. Ah, ¿cómo es eso? Para mí el vivir es Cristo, pero mira, y el morir es ganancia. ¿Saben lo que tenemos que hacer? Subirnos a la cruz de Cristo. Te subes a la cruz y crucificas tu carne. ¡Pah! No te estoy diciendo que no puedes ir al mall a comprar agua al Mega, ¿no? Si ahora quieres ir a comerte un paquetito de Kentucky, una cajita feliz, vas y comes. Eso no es pecado. Pero razona, ¿cuánto tiempo de 24/7 le das a Cristo? ¿Crees porque vienes acá donde el pastor Juan José el domingo y de lunes a viernes te rezas 10 rosarios antes de dormir eres cristiana? ¿Sabes por qué te digo 10 rosarios? Porque solamente vienes domingo. Muchas veces dejamos de ir a la misa los domingos para venir a la misa evangélica. A mí me molesta, como te molesta a ti cuando tus hijos hacen lo incorrecto. La posición de Pablo era, para mí, el vivir es Cristo. ¿Dónde está la hermana? En Cristo. ¿Dónde está el hermano? En Cristo. Está trabajando. Yo escucho, me subo al carro de acá, el hermano de acá, los 3 carros me subo que están acá. Están escuchando bebé. Gloria a Dios. Pues yo te pregunto, ¿tú estás en Cristo o solamente lo pones? Porque a veces uno pone BBN, a veces se va la mosca cuando entra.
tú estás pensando, ¿y ahora qué hacemos? Vamos a tomar un helado, que esto, que esto, que esto. Y si tú fueras mi esposa, mi hija, le digo, oye, pero escucha, ¿para qué pones la música? ¿O para qué pones el himno o la palabra? Tu posición tiene que estar en Cristo. Si yo pongo BBN, es para que mi mente, mientras que maneje, esté en Cristo. No que pones y estás ahí. Pones ahí el Bluetooth. Y esto, que el otro, que el esto. Y ahora qué hacemos y cuál es el plan y qué era esto y qué lo otro. ¿Quieres con jamón o sin jamón? ¿Quieres con queso o sin queso? ¿Qué pasa, hermanos? Basta de vanidades. Eso es lo que te quiero decir. Basta de vanidades, hijos. Eso es lo que te quiero decir. ¿No te das cuenta que tienes un pastor que te ama? ¿O hasta ahora no te das cuenta? ¿Tú crees que soy el fiscal de la nación? De repente tú crees que soy tu policía. Yo no soy tu policía, mijita. Soy tu pastor, que estoy atrás cuidándote. ¿Sabes para qué? Para que el día que venga el rapto te vayas con Cristo. Pero te molestas, te irritas, te trae fracaso contra mí. ¡Ay, me hubiera quedado con el Taitacura, ese ni grita! Quédate con el Taitacura si quieres y llévale la canasta de amor. Busca a Cristo. Para mí, el vivir es Cristo. ¿Qué significa eso? Que la posición de este antropoteos, hombre de Dios, está en Cristo. Hay hombres que son así. Hay hombres que son así, que están en Cristo. Por eso cuando tú vas a ellos, entras a su oficina, a su despacho, sientes paz. Te hablan de guía, te aconsejan. Tienen palabra de sabiduría. Amén. Ahora, la carta de los Filipenses fue escrita, escúcheme bien, en un griego. Voy a decirte algo importante. Hay una palabra que se llama hermenéutica. La palabra hermeneo, que es donde se deriva la palabra hermenéutica, significa interpretar. Tú puedes interpretar un libro académico. Está muy bien. Pero la hermenéutica bíblica es la manera de interpretar la escritura sagrada, que está excelente. Tenemos que tener una buena hermenéutica para interpretar la Biblia. Pero hay una debilidad en la hermenéutica, lamentablemente. Conforme a la hermenéutica que tú hayas recibido, esa es la manera que tú interpretas la Biblia. Quien te enseñó cómo interpretar la Biblia, tú dices el Espíritu Santo. No, tú ibas a un concilio, vas a una iglesia local y usted interpreta la Biblia conforme al pastor como le gusta a usted. Pero como este es un ministerio doctrinal, los pastores acá somos educadores, apologistas. Por eso tenemos un carácter fuerte contra el pecado, un carácter contra la profanación de los altares. Tenemos un carácter para defender contra el modernismo y liberalismo conforme a la Escritura. Y tenemos el conocimiento bíblico. Para defender la palabra hay que conocer la doctrina. Porque lo único que divide del verdadero al falso es la doctrina. ¿Sabes qué hace que la gente se vaya? La doctrina. No me conviene. A mí déjame nomás con Guillermo Maldonado. A mí déjame nomás que la iglesia que yo veo acá, estos colombianos de por acá, no sé cómo se llaman, que hacen llover oro. Hacen llover oro, imagínate. Con tanta pobreza que hay en nuestra provincia. Oye, increíble, ¿no? Que den de comer a los pobres con tanto oro que dicen que Dios le da. Pero como tienen esa clase de pastor, es lo que quieren escuchar. Cada quien tiene muchas veces lo que merece. Yo sé que es duro, pero hijita, cada quien tiene lo que merece. Por eso ves a familia decaída, podrida, en las drogas, en el alcohol. ¿Por qué? Porque sembraron en su corrupción.
Y ahora cosechan y ahora les da $5 y los tienes ahí, $2 o alguna de esas cosas. Tienen una vida si sea con plata miserable. Pueden tener plata si están destruidos internamente. Porque su posición no está en Cristo. ¿Que es duro lo que dice? Basta, hija, de hablarle a la gente con amor. A la gente se le habla con amor, pero la verdad, lo correcto. No puede ser alcahuete de tanta maldad. ¿Hasta cuándo? Es como que te choquen injustamente tu carro y bajes a querer que te paguen tu carro. ¿No te das cuenta la inmoralidad que existe? ¿No sientes algo en tu corazón de la injusticia que hay? ¿No sientes un rechazo al aborto? ¿No sientes un rechazo al homosexualismo? ¿A la estafa, al engaño, al adulterio? ¿O tú eres de ellos? Yo lloro. Pero para ti es normal. ¿Por qué? ¿Por qué? Dime. ¿Por qué para ti todo es normal? Y esto para ti te molesta. ¿Por qué te incomoda amar a Cristo? Cristo es santo, ¿no te das cuenta? Cristo es honesto. Este mundo se está destruyendo. Y no debes de tener miedo a la muerte, ni a la cárcel. Es mejor ir a la cárcel hablando la verdad que quedar como un cobarde atrás de una pared. ¡Qué poco amor a Cristo! ¡Qué poco amor a Cristo! La hermenéutica tiene debilidades. Escúchame bien. Porque si la persona que interpreta la Biblia, su estado anímico está débil, puede interpretarlo de una manera diferente. Soma, el cuerpo, como esté mi ser, yo puedo recibir una interpretación no la mejor de la Biblia. Pero hay lo que es la exégesis. La exégesis es el estudio de la extracción de la raíz de la palabra al original. Por lo tanto, si yo quiero buscar la palabra paz en el hebreo es shalom, y tendría que irme a la etimología de la gramática de ese idioma que sería en el hebreo. Y los eruditos han descubierto que en el Antiguo Testamento, que fue escrito en hebreo, algunas partes de arameo, como Daniel y Esdras, porque el arameo era una lengua refinada. Era una lengua que mayormente se manejaba a un nivel de dignatarios. Recuerda que Daniel socializaba con el rey, socializaba con la corte real. Pero en el Antiguo Testamento se ha encontrado lo que es el dialecto paleohebreo. El dialecto paleohebreo era una forma de escribir, de lo cual terminó siendo una lengua. En el Nuevo Testamento también encontramos dialectos griegos. Y en este dialecto llamado Koiné ático es que se escribió el libro de los Filipenses. Muchos dicen que Koiné es un dialecto, pero la palabra Koiné, de lo cual yo he sido instruido de esta manera por un biblista, un maestro erudito en las lenguas bíblicas, que es el doctor Yatensi Bonilla, vicerrector de Semisud. Él me ha enseñado que la palabra koiné significa común popular. Y cuando uno busca realmente la palabra en la raíz griega, es lo que se deriva, común popular. El dialecto sería ático. Y este dialecto ático fue en aquel entonces utilizado por los académicos, por los médicos, por los juristas, por los científicos y los pensadores. Por ejemplo, los manuscritos de Platón
o los manuscritos de Homero fueron escritos en este dialecto antiguo llamado ático. Estos dialectos aparecían en aquel entonces, que se formaba en aquel entonces por un tiempo esta manera de hablar. Y es así como este dialecto que se hablaba en Atenas, que actualmente es la capital de Grecia, se escribió la epístola a los filipenses. Filipenses deriva su nombre de la ciudad griega en donde la iglesia a la cual fue dirigida se encontraba. Filipo fue la primera ciudad de Macedonia en donde Pablo estableció una iglesia. El testimonio unánime de la iglesia primitiva fue que el apóstol Pablo escribió la epístola de los filipenses. ¿Por qué te digo esto? Te lo voy a decir. Porque ahora existe tanta inmoralidad, porque Satanás está afectando tanto a la iglesia cristiana, de que hay teólogos liberales. Yo no soy un teólogo. Nosotros somos pastores que somos profesores de áreas doctrinales. El teólogo es muy diferente. Nosotros enseñamos la teología bíblica, solamente la palabra de Dios, lo que Martín Lutero le llamaba la sola escritura. Nosotros no enseñamos otra cosa. Un teólogo liberal es una persona que agarra la Biblia y la lleva muchas veces a su conveniencia, siendo la palabra no de interpretación privada, dice el apóstol Pedro. La palabra no es de interpretación privada. La palabra es palabra de Dios. Por lo tanto, se tiene que predicar solamente la Biblia, solamente la palabra de Dios. Yo no puedo agarrar la Biblia y agarrar contexto y ponerlo conforme a lo que yo lo interpreto. Eso es hacerlo de una manera privada, una hermenéutica privada, una interpretación privada. La Biblia no es de interpretación privada. La Biblia es el libro hiperdimensional. ¿Qué significa esto? Que la Biblia sale de la ley de la entropía. La ley de la entropía dice que todo lo que se encuentra dentro de este cielo tiene que desgastarse. La Biblia dice bien claro, los cielos y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Por lo tanto, la Biblia sale de la ley de la física. ¿Por qué? Porque es una palabra eterna. La hoja se puede gastar, pero la letra, el pensamiento jamás se va a gastar, porque la letra es palabra divina, palabra de Dios. Es hiperdimensional, sale de las 4 dimensiones del hombre. Alto, ¿qué más? Ancho, tiempo y espacio. Por eso la palabra es eterna. Mi palabra no pasará. Eso se llama inmutabilidad. La palabra de Dios es inmutable porque el autor es inmutable en uno de sus 21 atributos. Por lo tanto, amados hermanos, lo que el mundo crea, lo que el mundo piense, es lo que el mundo piensa, lo que el mundo cree. Y es porque está dentro de la ley de la entropía. La ley de la biología es todo lo que nace, crece, se reproduce y muere. Crece. No puedes reproducirte sin crecer. Naces, creces, te reproduces y mueres. Es ley de la física de la entropía. La Biblia está afuera. La gente está luchando por tratar de cambiar las cosas del mundo. No pueden cambiar nada. Ellos van a morir y el mundo va a seguir peor. Porque dice la Biblia, y no te dejes engañar, que el mundo tiene que ir de mal en peor para que un día el Señor Jesucristo venga a traer un reino
de paz, de justicia y de prosperidad. No creas que el mundo va a estar light. No creas que el mundo va a estar open mind, todo full. No. El mundo no va a estar peace and love. El mundo tiene que ir de mal en peor. Y lo estamos viviendo, lo estamos sintiendo cada vez más. Y Pablo escribe una carta de gozo en prisión para poder decir gracias a una iglesia que lo amaba en Filipos. Por eso el versículo 3 decía gracias a los hermanos. Y el capítulo final termina agradeciendo también a los hermanos. Porque los hermanos, ¿sabes qué hacían? Se preocupaban por él. Pablo, ¿dónde estás? Hemos juntado una ofrenda. Hemos guardado el diezmo de un año. Y te lo estamos mandando. Y Pablo tenía para vivir. Pablo, el tejedor de tiendas. El de la aristocracia. El que solo comía en los restaurantes del Imperio Romano. ¿Cómo se llamarán? ¿El 10? No. El 20. 20, el 25. Ahí iba el emperador. Se sentaba ahí. Iba la aristocracia a gastar, no los dólares. Ahí eran monedas. Con la cara del emperador que decía Señor y Dios. Ahí no necesitabas el carnet de la vacuna. Ahí necesitabas decir que tu Dios era el imperio, que tu Dios era el emperador. Y ahí mismo le dejabas la moneda y te caía un medio brontosuario. Y comías por 25, no por 10. 25 monedas. Y mirabas al emperador ahí sentado. ¿Tú sabes que los emperadores eran homosexuales? Se acostaban con mujeres y con hombres también, con jovencitos. Tremendo, ¿no? No es nada nuevo lo que vivimos. Porque son los mismos demonios que van de generaciones en generaciones. Un día te voy a contar la historia de los emperadores. Para que veas que Roma, espiritualmente, ha sido el nido de ratas de los demonios. Es por eso que cuando Martín Lutero, para acabar, fue mandado a Roma, él creía que estaba yendo a la casa de Dios. Y cuando llegó a Roma, Martín Lutero, vendían las idolatrías. La virgencita para que te vaya bien. La esto para que no te salga juanete. La esto para que no te crezca el uñero. La virgen que no te hace que te crezca el cabello. Así. Y se encontró con la escalinata de la salvación. Entonces habían unos monjes. Y si tú vendías, por ejemplo, tu carro, tu bisabuelo salía más rápido del infierno. Entonces tú ya no ibas a dejar una moneda, sino que dejabas pues las 100 monedas que cuesta tu carro, dejabas y el monje te daba un papel con el sello del jefe del Estado del Vaticano, que decía de que tu abuelito por la cantidad de plata iba a salir del infierno más rápido del que dejaba menos plata. Ah, pero antes de eso tienes que subirte de rodillas por la escalinata. Entonces tú subías de rodillas rezando la Santa María. Y rezabas para que tu abuelito, aparte que le dejas la plata, aparte que salgas con una inflamación a tus rodillas así, y ya no tienes plata para ir al médico porque ya se la diste Santa Itacura, entonces de ahí, y tu abuelo sigue más enterrado que antes. Porque eso no tiene salvación. ¿Por qué crees que se hicieron ricos ahí en Roma? Una de las riquezas fue por el purgatorio. Hubo un hombre llamado Juan Texel. Juan Texel se iba a los lugares y llegaba y hacía toda una pantomima. Se ha bendito el nombre de Cristo. Y de ahí decía, por ejemplo, hablaba del infierno. Y ponía su mano, por ejemplo, en un fuego. Y decía, así se está quemando el alma de tu difunto. Y de ahí pasaba y sacaba la plata. Se parece a los apóstoles y profetas de ahora.
Son los Juan Texel del siglo XXI, son expertos en pactos. No hay pactos, mijita. No tienes que pactar para que Dios te bendiga. Solamente tienes que tener un corazón contrito y humillado para que el Dios omnipotente te bendiga. Solamente tienes que amarlo, solamente tienes que honrarlo, solamente tienes que congregar y Dios te va a bendecir. Él tiene todo el deseo, los pensamientos de bien para usted y para mí. Amén. No nos dejemos engañar. Y seamos como Pablo. Seamos como Pablo, que decía, para mí, el vivir es Cristo. Y la posición de Pablo era en Cristo. ¿Y morir qué significa? Morir al mundo. O sea, tengo que ir al culto. No, pero justamente vas a cobrar hoy día del choquezazo. Hay un carrote que te van a traer. No, mijita, mi posición es Cristo. Todo el día he estado contigo. Ahora voy donde Cristo. Voy donde se predica Cristo. Voy a donde puedo adorar, donde puedo alabar. Porque para mí el morir hay ganancia. Eso significa que voy a crucificar mi vanidad. Voy a crucificar mi carne en la cruz para levantar el espíritu. Porque Dios busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Pregunto, ¿esta semana el miércoles van a venir? ¿Sí? ¿O todavía no entienden? Y el jueves tampoco. Más importante es Mamón. ¿Sabes quién es Mamón? El dios del dinero. También está el dios del cansancio. ¿Sabes cómo se llama el dios que te deja ahí dormidita y te arrulla tu oído? Se llama el demonio de Morfeo. Morfeo es un demonio que tiene un hocico de este tamaño. Que cuando vas a venir... y justo te tiembla. Y cuando te llama, oye, vas a venir, te recojo, te vas. Y el otro mismo absorbe el demonio. De verdad, oye, que voy a ir a escuchar al pastor. Mamón, dinero. Baco, alcohol. Morfeo, el que te arrulle. No vayas al culto, porque te voy a dar dinero. Morfeo con Mamón. ¿Hasta cuándo no te vas a dar cuenta que este es un mundo espiritual? ¿Hasta cuándo vas a permitir que el diablo teja una tela de araña en tu hogar? ¿Hasta cuándo? ¿Qué más necesitas? ¿Una señal de qué? ¿Que te caiga aquí un meteorito, un asteroide? ¿Quieres que te caiga el sol de repente para que te achicharres? ¿O quieres que te caiga el sol para que no pagues la incineración cuando te mueras? Es que quiero una visión, quiero una señal. ¿Sabes cómo estás? Como el cristiano que estaba en alta mar, ahogándose, y empezó a orar. Padre bendito, Padre de la gloria, sálvame, y pasa por ahí un buque. ¡Oye! ¡Salvavidas! Le tira salvavidas. Y él agarra el salvavidas y lo bota. ¡No! Dios me va a salvar. Y después que se muere del cielo le dice, pero si te mandé el barco. No, quería una señal sobrenatural. Déjate de cosas, pues, mis hermanos. Vengan el miércoles. Sean ociosos. Vengan el jueves. ¿Qué te pasa, oye? Vengan temprano. ¿Qué pasa, hermanos? ¿No tienen amor a Cristo? Es que usted no sabe, pastor. No sé qué. ¿Qué cosa tienes para Cristo? No para mí. No me lo digas. A ver, vamos a hacer una cosa. A ver, mi hermana, repita conmigo un ejemplo. No, usted bien. Repita conmigo. Amado Dios mío, en el nombre del Señor Jesús, este jueves no voy a venir.
estoy cansado. Pero te voy a dar toda la gloria. ¿Suena bien en tu corazón eso? A ver, repite. Padre amado, en el nombre del Señor Jesús, este miércoles no voy a ir porque tengo que cobrar dinero. Tú sabes que tengo que vivir primero. Si te sientes bien, cada vez que no quieras venir, ¿sabes lo que haga? Cada uno de ustedes, haz lo que estoy haciendo. Padre, no voy a ir porque primero voy a hacer esto. Para ver cómo se siente el corazón de Cristo en ti. Pónganse de pie. Sí, Señor. Oh, Padre bueno, Padre. Sea bendito tu nombre.